¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? El Athletic Club se clasificó anoche para la final de la Supercopa de España y se va a enfrentar el domingo a las 9 de la noche ante el Fútbol Club Barcelona tras vencer por 2-1 a un Real Madrid que, sobre todo en la primera parte, se vio muy superado por los de Marcelino, que le atosigaron, que le presionaron muy arriba tanto en la salida de balón como tras pérdida y que cometieron dos errores muy graves, sobre todo fruto de ese sector derecho, Varane, Lucas Vázquez, que estuvo en esa primera parte totalmente superado por los jugadores del Athletic Club, y el nombre principal de esta semifinal es el de un Raúl García que venía de hacer un mal encuentro en Liga, donde en los 15-20 primeros minutos se marchó expulsado, y la verdad es que el jugador navarro se desquitó con dos goles muy importantes para que su club, los rojiblancos, entrase en esa final y tuviese la oportunidad de ganar un título de nuevo ante el Fútbol Club Barcelona, al que sabemos que ya se ha enfrentado muchas veces en los últimos años y al que no le ha ido demasiado bien. Vamos ya con el análisis del partido. Zinedine Zidane apostó por darle continuidad al 11 que había empatado a 0 contra Osasuna en el Sadar. Una pequeña modificación que parecía que iba a producirse era la de Sergio Ramos, que había sufrido molestias en el calentamiento. Se especulaba a través de Twitter, sobre todo medios importantes decían que el Camero no iba a jugar el partido, pero lo cierto es que finalmente pudo disputar los 90 minutos en el Athletic. Una pequeña modificación, la obligada de Valenciaga en el lateral izquierdo por un Yuri que también está tocado, está lesionado el ex del Paris Saint-Germain, y en el centro del campo entraba un Dani García que completó un gran partido, siendo muy importante para el Athletic en esa presión adelantada que sobre todo en la primera parte le funcionó muy bien. Marcelino apostó por esa presión adelantada que la mayoría no esperábamos, porque el asturiano es más de repliegue y transición, con Iñaki Williams, con un Raúl García que siguió como titular, venía de también dar un pase, una asistencia de gol a Iñaki Williams en el único partido de Liga que han disputado con el técnico asturiano. Ya sabéis que se tuvo que suspender ese encuentro por una nevada en Madrid ante el Atlético de Madrid. Esto obviamente, decía él mismo, le había beneficiado tanto para preparar el partido con más tiempo como para que los jugadores conociesen su método y se adaptasen a lo que él le pide a sus equipos. En esa primera parte, gracias a la presión adelantada, el Real Madrid la verdad es que no pudo meterse en ningún momento en el encuentro, más allá de los últimos 15 minutos de la primera parte. Zinedine Zidane salió con su 4-3-3 habitual, pero sí es cierto con un cambio de roles en el partido. Marco Asensio se situaba en la banda izquierda, pegado con su pierna natural. Teníamos a un Benzema que flotaba, que se movía muchísimo por todo el ancho del campo, tanto en la media punta como en una banda en la otra, y a un Eden Hazard que parecía jugar como media punta por dentro, podríamos decir una especie de delantero, ¿no? Pero obviamente con muchísima movilidad, y fuese en esos 15-20 primeros minutos del encuentro donde Eden Hazard más participó en el partido y sí que encontró alguna buena ocasión que no pudo materializar, ni siquiera finalizar con un tiro a portería. En esos 15-20 primeros minutos el Athletic intentó presionar muy arriba, intentando también esa presión tras pérdida que hizo mucho daño al Real Madrid, que poquito a poco se iba desconectando del encuentro hasta que llegó un robo con un error, yo diría, forzado de Lucas Vázquez. Es cierto que no le están presionando y que no tiene un hombre tan pegado, pero en mi opinión es sobre todo un mérito del Athletic y de un Dani García que leyó muy bien la línea de pase y asistió a Raúl García para que el navarro pusiese el 1-0 en el marcador, y el Athletic, muy importante, aprovechase ese momento del partido donde estaba siendo superior y donde además estaba haciendo un gran desgaste físico. A partir de ahí, sobre todo del minuto 30, el Real Madrid sí que creció en esa primera parte, empezó a encontrar a Marco Asensio, cambió Zinedine Zidane el esquema de nuevo, los roles de los jugadores mejor dicho. Marco Asensio se situó en la izquierda de nuevo, Karim Benzema como delantero, y es cierto que Hazard no estaba tan pegado a la banda derecha, pero sí estaba más cerca de esa zona. Ahí en ese momento llegó una buena ocasión para el Real Madrid, un balón interior en esa zona en la que ya el Barça hizo mucho daño al Athletic, esa zona entre el lateral y el central, entre Capa y Unai Núñez, que ni llegaba a tapar el mediocentro de esa zona, que era Unai Vencedor, ni tampoco un De Marcos, que hizo un gran desgaste físico, y esa zona, la banda derecha del Athletic, fue el principal foco de ataque y de creación de ocasiones de un Real Madrid que en esa primera parte cometió otro error muy grave, un penalti de Lucas Vázquez a un Íñigo Martínez, que aprovechó muy bien el leve contacto, en mi opinión, que hizo el jugador gallego para forzar un penalti. El árbitro así lo vio y Raúl García volvió a transformarlo con una definición espectacular prácticamente a la escuadra del palo izquierdo de un Thibaut Courtois, que lo cierto es que en esa segunda parte sí luciría mucho más
que en una primera en la que apenas le habían disparado, pero le habían creado ocasiones muy importantes y el Athletic las había aprovechado y sobre todo muy importante me parece a partir de ese minuto 30 de la primera mitad el Athletic estaba viviendo su peor momento del partido, pero aún así gracias al fallo de Lucas Vázquez en ese penalti fue capaz de conseguir un tanto que en mi opinión para lograr el triunfo final fue absolutamente fundamental. Tras el descanso sí que vimos un Real Madrid que comenzó con más intensidad, más metido en el partido, igualando el nivel de agresividad que estaba teniendo sobre todo el Athletic en esa primera parte, pero lo cierto es que los 5-10 primeros minutos fueron prácticamente de tanteo, ninguno de los dos equipos estaba demasiado preciso con el balón, el Athletic robó algún que otro balón en una zona para montar el contraataque, pero tampoco estuvo demasiado bien, hasta que en una jugada de tiralíneas, podríamos decir, prácticamente de un lado a otro del campo, jugando a un toque, fue capaz de crear una ocasión muy clara en la cabeza de Iker Muniain, que no pudo aprovechar y que hubiese supuesto un 3-0 prácticamente definitivo para el partido. A partir de ahí sí que vimos a un mejor Real Madrid, que hizo mucho daño al Athletic en su banda derecha, porque sobre todo Ferland Mendy, que para mí fue el hombre, que más lo intentó, pese a que ofensivamente no es un jugador demasiado dotado, por eso el Real Madrid, ya lo comentamos en el último vídeo que hicimos de resumen de la jornada, necesita un lateral de otras características, necesita una especie de Marcelo, pero lo cierto es que ahora mismo el brasileño pues no ofrece el nivel de competitividad que necesita un equipo de superélite como es el conjunto blanco. Como os digo, Ferland Mendy, que hundía en la banda izquierda al lateral del Athletic, esto hacía que el jugador de banda se tuviese que meter en el área, dejando sobre todo a los interiores a un Toni Kroos, que en esa segunda parte fue muy importante, a un Toni Kroos y a Fede Valverde, que había salido al campo unos minutos antes, se quedaban totalmente libres y eran capaces de cambiar el juego y encontrar en el lado contrario al jugador libre, porque como sabéis, sobre todo el lateral, se meten y basculan mucho, y como el jugador de banda se queda también en la frontal y no sigue al jugador que llega por detrás del lateral, estaba totalmente solo, y así es como llegó el primer gol del Real Madrid, que es cierto que tuvo que ser revisado por el VAR porque era muy justo, pero que subió al marcador con ese tanto de Karim Benzema a bocajarro. Lo cierto es que a partir de ahí el Athletic encontró muy pocas salidas, pero cada vez que podía iba a presionar a un Real Madrid que parecía, tener muchísimas dudas en esa segunda parte con el balón. Zinedine Zidane volvió a cambiar el esquema, dio entrada, además de a Fede Valverde, a Vinicius por Hazard. Lo cierto es que el belga tocó muy pocos balones en esa segunda parte, sí que en la primera había tenido alguna buena intervención con ese pase de Mendy, también un buen envío atacando la espalda de la defensa del Athletic gracias a Casemiro, que se había transformado en Modric, en Toni Kroos en ese momento, metiendo un muy buen pase para el jugador del Real Madrid, pero lo cierto es que no completó un buen partido, un jugador que tiene que ser fundamental para el conjunto blanco y que obviamente las lesiones le están haciendo muchísimo daño en su rendimiento, porque no estamos viendo esa versión parecida a la que veíamos en un Chelsea, donde era el principal jugador, el jugador que tiraba del carro en casi todas las jugadas y que hacía muchísimo daño a las defensas rivales. Como os digo, el Real Madrid una y otra vez atacaba esa zona, llevaba el balón desde su banda izquierda, combinando, atrayendo a los rivales, provocando que se tuviese que cerrar el centro lateral y atacando una y otra vez la defensa del Athletic a través de esa posición del lateral izquierdo, que no era capaz de cerrar continuamente el jugador que llegaba por su espalda. Pero ahí vimos al mejor jugador del partido del Real Madrid, en mi opinión, un Marco Asensio, que además de enviar 2 disparos a los palos, también tiró un disparo desde fuera del área que se marchó rozando el larguero de la portería de un Unai Simón, que durante todo el encuentro, tanto en las salidas como en los disparos que tenía que bloquear y coger, no conceder córner, la verdad es que dejó bastantes dudas. Se nota que no está siendo su mejor temporada. A partir de ese minuto, de los últimos 10, a partir de ese gol del Real Madrid, lo cierto es que el Athletic intentó cada vez más salir, los cambios de Villalibre, también de Morcillo, de Leque, que intentaron cambiar sus posiciones y darle algo más de velocidad a un Athletic que en la segunda parte había perdido prácticamente todo el balón, ya no ganaba esos duelos que Iñaki Williams había vencido en la primera parte, sobre todo a un Rafa Varane, que para mí estuvo totalmente superado en los primeros 45 minutos, pero lo cierto es que tuvo 2 muy buenas ocasiones en los últimos minutos gracias a esa presión y a 2 robos muy buenos de un Dani García, que para mí fue uno de los nombres del encuentro sin ningún tipo de dudas. Pero Thibaut Courtois volvió a aparecer, también una acción salvadora de Casemiro, quitándole un balón cuando lleva a disparar a Iñaki Williams, que completó, como os digo, una muy buena primera parte, pero que en la segunda estuvo prácticamente desaparecido. El Athletic insistía en salir
de su área, no quería quedarse encerrado, presionando a un Real Madrid, y prácticamente en los 6 minutos que se añadieron, 4 de ellos, el conjunto blanco no tuvo opción ni siquiera de poder encerrar al Athletic en su área, que consiguió de esta forma vencer al conjunto blanco por 1-2. Ya va a jugar otra final de Supercopa de España contra un Barça, que sabemos que sobre todo en Copa del Rey le ha ganado prácticamente todas las finales de los últimos años, o todas diría yo, mejor dicho, pero que en Supercopa sí que logró el conjunto rojiblanco vencerle en un total de 5-1 hace, si no recuerdo mal, 5 años, con un hat-trick espectacular de Aritz Aduriz en San Mamés. Si os ha gustado este vídeo de análisis de esta semifinal de la Supercopa de España, espero que me dejéis vuestro like, vuestra suscripción y vuestro comentario, porque vamos a hablar también en los próximos días de esa final entre el Barça y el Athletic en esta Supercopa de España. Nos vemos en el próximo vídeo.